Bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día martes. Por supuesto, el tiempo va avanzando este día martes 12 de enero. Gracias por su sintonía, donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones. Amigos y hermanos, gracias nuevamente por su sintonía en Radio Adventista, la voz de la verdad. Y hoy, para este día martes 12 de enero del año 2016, estaremos estudiando el título Abraham. Así es el título, Abraham es el título que vamos a estar estudiando para este día martes. Pero antes, siempre invitándote a que nos busquen en nuestro canal de YouTube, búsquenos como La Voz de la Verdad. Ahí encontrará estos audios para que usted los pueda compartir con sus amigos, familiares. Búsquelos como La Voz de la Verdad y compártalos con sus seres queridos que también ellos no han estudiado la lección, que ellos también puedan ser deleitados de la palabra de nuestro Dios a través de la lección. Bien, amigos y hermanos, hoy vamos entonces a estudiar lección martes 12 de enero, Abraham. Pero antes te invito a que nos acompañe a tener una oración, pedirle sabiduría a nuestro Dios, entendimiento para poder comprender el mensaje de hoy a través de la lección de Escuela Sabática. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Esperamos que tu palabra pueda ser atesorada en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, iniciamos nuestra lección para este día martes 12. Como le decía el título para este martes 12, Abraham. Muy bienvenido, hermano Humberto Cativo. Gracias, hermano Milton, por la oportunidad de nuevamente estar ante mis hermanos a través de estas ondas, saludarlos y desearles bendiciones, queridos hermanos, que donde ustedes se encuentren, las bendiciones del Señor lleguen a usted y a sus hogares. Gracias, mi hermano. También hoy nos acompaña nuestro hermano Julio Serrano. Bienvenido, hermano, con nosotros al estudio de lección de Escuela Sabática. Gracias, hermano Milton. Gracias, hermano Cativo, por tener la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Dios a todo el mundo. Esperamos que la palabra de Dios llegue a cada hogar y que puedan sentirse gozosos de estudiar la palabra de Dios. Bien, amigos y hermanos, les recuerdo que la lección general es la rebelión global y los patriarcas. Y hoy, pues uno de ellos es Abraham. Hermano Cativo, uno de los patriarcas, ¿no? Así es, Abraham. No olvidemos, hermanos, ponernos en el lugar del personaje que vamos a estar estudiando. Vamos a ponernos ahora en el lugar de Abraham. Veamos primero a Abraham, luego pongámonos y le digámosle: Señor, permite, yo quiero ocupar tu lugar, para ver cómo nosotros actuamos, cómo actuaríamos. Así es de que vemos acá a Abraham. Yo veo en el capítulo 12 de Abraham el llamado de Dios. Dios llama a Abraham. Eso lo encontramos, o sea, quiero traerlo porque vamos a hablar un poquito de este patriarca, el patriarca Abraham, que dice: Dios llama a Abraham. Cuando Dios le dice, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces vemos aquí cómo actuó Abraham al llamado que le hace Dios. Abraham duda. Abraham se pone a dialogar con Jesús para decirle: espera. ¿O qué hace Abraham? Abraham, él obedece a la voz de Dios. Ahora pongámonos nosotros en su lugar. También el Señor anda buscando a hombres y mujeres de fe hoy.
Abraham es conocido como el padre de la fe. Y todo aquel que vive por fe también es hijo de Abraham. Y nosotros, yo creo que nos ha enseñado la palabra de Dios a vivir por fe. Entonces, somos hombres y mujeres de fe. Coloquémonos en el lugar de Abraham. El Señor viene y nos dice, y te dice a ti, querido hermano, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, deja esto. ¿Cómo respondes? ¿Qué harías? Porque vemos acá que el llamado de Abraham también es el mismo llamado para cada uno de nosotros. Porque el Señor, cuando venga, ¿qué vendrá buscando? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué dice? Fe. Fe. ¿En quién? En ti y en mí. ¿Hallará fe en la tierra? Entonces vemos aquí, Abraham era un hombre de fe. Él obedeció. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Qué cosas estoy cultivando que no permiten que mi fe crezca? Y que debo de dejarlo. Y que el Señor me está diciendo, porque en la familia de Abraham, la idolatría estaba tomando auge. Y fue cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y eso mismo nos está diciendo también a nosotros. Bueno, más adelante, Abraham viaja a Egipto, porque llega el hambre. Pero es cuando él se da cuenta de que su esposa, ¿cómo es su esposa, hermano Julio? Su esposa Sara era, dice la Biblia, hermosa, de buen parecer. ¿Y qué pasó con Abraham allí? Bueno, cuando llegaron a Egipto tuvo miedo, ¿no? De que lo mataran. ¿Y qué se le hirió a Abraham? Ahí se inventó una mentira, ¿no? Una pequeña, podríamos decir, una pequeña, como nosotros hoy diríamos hoy en día, una pequeñita mentirilla. Mentirita blanca, ¿no? Para salvarse. Porque era media hermana. Sí. Era media hermana. Por eso dice, la verdad es mi hermana. Dice. O sea, era una mentirita era como una media mentirita. Una verdad y una mentira involucrada en las dos partes. Entonces vemos ahí. Pero sí contaba como mentira, ¿no? No, es que una media verdad no es verdad completa. No es verdad, es una mentira. Y muchas veces nosotros ahí nos confundimos hoy en día, ¿no? Actuamos de esa misma manera. O muchas veces decimos una mentirita blanca. No nos va a hacer daño. Pero mentira es mentira. Al final son los resultados. Así es. Entonces, ahora vamos a Abraham en el capítulo 15. Porque él ya salió. Ya él anda caminando por fe. Pero ahora Abraham empieza a pensar, bueno, ¿quién va a ser mi heredero? Si mi esposa es estéril, no podemos tener hijos. Tengo este Damaseno, esclavo que ha nacido en mi casa. ¿Será él el que va a heredar? ¿Y qué le dice Dios? ¿Cuál fue lo que encontramos en el capítulo 15? Y en la lección, hermano Cativo, encontramos allí, dice que dos veces Dios le aseguró a Abraham que tendría un hijo.
Primero se lo dijo cuando tenía unos 75 años. Ajá. Y se lo repitió unos 10 años más tarde. O sea que la primera vez tenía 75 años. Pasaron 10 años y esa promesa no se había cumplido. Y se lo volvió a repetir ahí el Señor, que iba a tener un hijo. Pero aún ya estaba aún más viejo, ¿no? Así es. Yo pienso que Abraham, hoy lo conocemos como el padre de la fe, pero en esta prueba como que yo pienso que iba perdiendo la fe, ¿no? Mientras iban pasando los años. Ahora, ¿qué podemos sacar de lección para nosotros? A Abraham lo conocemos como el padre de la fe, como tú dices. Pero no toda la vida de Abraham fue de una entrega, o sea, de Perfecto. tener perfecto caminar con Jesús, no. Él también falló. Él dudó. Él mintió. ¿Y nosotros? Pero él no se quedó allí. ¿Cómo es que entonces llegó a ser el padre de la fe? Porque él dejó todo eso atrás y empezó a mirar, a confiar, a hacer las cosas que a Dios. O sea que en ese diario caminar, el enemigo pone dudas. Pero no quiere decir de que porque ya comenzó a caminar y cayó una vez, ya está destituido de la gracia de Dios. Si la persona reconoce su pecado y pide a Dios, Dios lo levanta y sigue adelante, y como que si nunca hubiese pecado. Y eso es lo que pasó con Abraham. Aquí veo yo la gracia de Cristo de dos maneras. La gracia de Cristo imputada a Abraham cuando Abraham aceptó salir de Ur de los Caldeos. Pero yendo en el caminar hacia la Canaán terrenal, llegó a Egipto y él dudó, cayó. Pero él reconoció su falta, se levantó. Allí la justicia impartida de Cristo, la cual lo perdonó y le dio la fortaleza para seguir adelante. Y el pecado que había cometido, la sangre del Señor Jesucristo lo perdonó, limpió, y como que si nunca hubiese pecado. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero, hermano Cativo, el enemigo siempre anda buscando cómo hacernos caer, como nos enseña esta lección. Hay una notita aquí que me gusta que dice: por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios, dice, de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo en todo el cielo, dice. ¿Y qué es lo que hizo Dios para probar esa lealtad de Abraham? Dice que Dios le dijo: ofréceme a tu hijo. Entonces dice que a Abraham, por haber hecho ese sacrificio, se convirtió en el padre de la fe. Vemos que él cayó y se levantó y se agarró de la mano de Dios. Entonces, por eso que hoy lo conocemos como el padre de la fe. Pienso yo también, hermano, antes de que esta prueba llegara, esta prueba fue una prueba muy dura. Es la grande, es la más grande. El clímax. Yo pienso que Dios, antes de que llegara esta prueba, lo estuvo probando con las otras pruebas, ¿no? De poquito en poquito. Porque si hubiera llegado con la prueba grande de una sola vez, me imagino yo que no hubiese soportado. Así que comenzó a darle promesas, y Dios las iba cumpliendo de acuerdo a como él se daba cuenta que Abraham ya estuviese preparado para poder superar esa prueba. Y eso hace él con nosotros. Pues es que Dios no nos da prueba que nosotros no podamos resistir. Y junto con la prueba viene la respuesta, la solución. Viene la solución, la salida. La salida. Así es de que vemos acá que así como Abraham fue probado de poco en poco, así cada uno de nosotros
vienen pruebas. Pero el Señor dice, hay salida. No es para que nosotros nos ahoguemos o caigamos, o que nos venza la prueba, la tentación. Nosotros, con la ayuda del Señor Jesús, vamos a salir airosos. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Abraham se aferró a la promesa. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Ahora, vemos que Dios promete a Abraham un hijo. Ya vimos ahí que le promete un hijo. Pero los años vienen, pasan, y no llegaba a esa promesa. Y él, como miramos de antemano, ya estaba volviéndose viejo. ¿Y qué le dijo Sara? Quiso ayudarle para que se le cumpliera la promesa que Dios había hecho. Sí. Entonces, ¿qué hace Sara? Le dice, bueno, aquí está mi sierva. Yo no puedo, tú sabes, yo ya soy vieja. Ya los días de mi periodo mensual, ya no. Es imposible. Así de que aquí está mi sierva, haber sido una jovencita. Únete a ella. Y Abraham, pues, obediente, pues dudó, ¿no? Yo pienso que le faltó fe ahí a Abraham. Si él hubiera tenido más fe, él hubiera dicho, no, hay que esperar la promesa de Dios. Pero también él estaba ansioso por tener un hijo, ser padre de un hijo, tener una descendencia. Y entonces también él se apresuró. ¿Cuántas veces también pasa eso con nosotros? Que nos apresuramos, queremos las cosas ya, y en vez de esperar, actuamos y hacemos las cosas que no deben de hacerse, las hacemos de una manera incorrecta, y por eso viene ahí Ismael. Y por eso es que se le llama rebelión al querer, como digamos, apartar la palabra de Dios, que lo que Él dice, nosotros queremos hacer lo que nosotros nos antoja. Ajá. Entonces a eso se le llama rebelión. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, se aparta y quiere ayudar a Dios, quiere ponerse en lugar de Él. Y eso es lo que nos quiere enseñar esta lección. A esperar la palabra de Dios, porque Él tiene un plan mejor para nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió con el nacimiento de Ismael? Aquí vemos después cómo la sierva mira a su ama. Ella se decía, pues, tú eres la esposa, pero yo soy la madre de su hijo. De su primogénito, podemos decir. De su primogénito, del que va a heredar, así de que lo que es de él va a ser mío. Y empezó a actuar ya no como una sierva, sino como que si ella fuera la señora. La señora. Después del pecado, dice, vienen las consecuencias. ¿Cuánto dolor no hubo en esta familia ya distorsionada ya, con problemas de parte del hijo, de la sierva, de la esposa de Abraham, y una serie de problemas ahí? Y Abraham creía que él era el hijo de la promesa. Él lo creía. El que había nacido. Que el Ismael. Y era el hijo de la promesa. Él era el hijo que Dios le había prometido. Pero más adelante, pasando los años, viene el ángel de Jehová, Cristo Jesús. Y nuevamente vuelve a hacerle la promesa. Y le dice, el próximo año, en esta misma época, tu esposa dará a luz un hijo. Y dice que la esposa está escuchando, porque el esposo le ha dicho, mira, prepárate unos cabritos y algo, porque van a comer ellos aquí. Y están en la tienda. Y ella está escuchando lo que le está diciendo Cristo a Abraham. Pero ella dice, se ríe. ¿Cómo? Si yo ya soy vieja, ya no tengo mi periodo mensual,
¿cómo yo voy a poder quedar embarazada? Eso es inaudito, ¿no? Eso es imposible. Es una locura, ¿verdad? Sí. Pero entonces le dice, Por eso se rió, ¿no? le dice el Señor a Abraham, tu mujer se ha reído. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Y esa pregunta se las hizo a ellos. Entonces, ¿qué cosas crees tú que no pueden suceder? ¿Qué estás pasando? ¿Qué problema tienes? ¿Qué crees que va a ser imposible que haya una solución? Aquí está la respuesta. ¿Hay algo imposible para Dios? Solamente tenemos que tener fe. Pero usted dirá, eso es imposible. ¿Cómo viene la fe? Del oír. Y el oír la palabra de Dios. O sea, el escudriñar la palabra de Dios. ¿Y de quién habla la palabra de Dios? De Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la palabra en ti y en mí? La palabra lo que va a hacer es a mostrarme, a enseñarme a Jesús, para que me enamore de Jesús, para que no me aparte de Jesús. Pero si yo no escudriño la palabra, imposible que venga a mí la fe, porque la fe es una relación entre Cristo y el pecador, entre Cristo y yo. Así es de que vemos entonces que nace Isaac. ¿Cómo la va llevando el Señor? Abraham. Mientras el niño va creciendo, el carácter de Ismael se va dando a conocer. E Ismael no quiere a Isaac. Lo desprecia. Le dice palabras ofensivas, igual que la mamá de Ismael. Y Sara observa y se lo dice a Abraham. Pero como él, como padre, amando a los dos, no cree. Hasta que el mismo Señor le dice, hazle caso a tu esposa, porque no será Ismael el que herede, sino será. La promesa vendrá por Isaac, tu único, le dice. ¿Cómo tu único? Si no es el único. Pero él es el que Dios le había prometido. Ismael no es el que él le había prometido. Ismael fue el que él buscó los medios para poder que naciera. Pero cuando le dice, porque el Señor le dice, bueno, Abraham le dice al Señor, ¿cómo es que lo que tú me has dicho de que voy a ser padre de una multitud, cómo lo voy a creer? Aquí viene el pacto que Dios hace con Abraham. Eso lo encontramos en el capítulo 15, en los versículos 7 en adelante. ¿7 en adelante? Sí. Génesis capítulo 15, versículo 7 en adelante dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto que Dios le está ordenando. Es como un holocausto, ¿no? Eso era un pacto. Sacrificio.
porque Un sacrificio. de esa manera era como la gente hacía pactos en aquel entonces. Y caminaban en medio de los animales, como diciendo, si yo me aparto de lo que he prometido, que me pase como le pasó a estos animales. Y vemos aquí que cuando le dice a Abraham que haga eso, es para hacer un pacto entre Dios y Abraham. Ahora, más adelante, ya viene la gran prueba, Abraham. Ahora vemos, detengámonos un poco con esto del holocausto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos pacto con el Señor? Él es fiel. Nosotros fallamos, muchas veces hemos fallado. Y sin embargo, por misericordia, es que dice, no hemos sido consumidos. Porque hemos quebrantado los pactos que le hemos hecho con el Señor. No, que ahora ya no sería así. Que ya, como decir, ahora que estamos comenzando el año, a ver cuántas resoluciones hemos tomado. Con la ayuda de Dios podremos salir vencedores, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, vemos y vamos a la gran prueba. Ya Isaac ya tiene unos 15 años, 15, 16 años, vamos a poner de esa edad, cuando Dios le pide a Abraham que se lo sacrifique. Esa es la gran prueba de fe. Y cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, ¿qué responde Abraham? ¿Se pone a discutir con Dios? No. No discutió. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Y a la mañana siguiente dice, preparó, hizo los preparativos, llevó unos sirvientes, llamó a su hijo, llevó fuego, llevó la leña, Y tomaron el camino. y se fueron camino. Pero ¿cómo iba el padre? Yo me imagino que nunca dejaba de pensar lo que iba a hacer. ¿Qué le quería enseñar Dios a Abraham? Yo pienso que el sufrimiento, si Abraham fuera como, digamos, como Dios, él le duele que nosotros pequemos, y el dolor que sentía también Abraham por su hijo, yo pienso que debe ser igual que Dios siente por nosotros al desobedecerlo. ¿Sabía Abraham que el cordero simbolizaba al Hijo de Dios que iba a venir a morir? Sí sabía. Entonces Dios le estaba mostrando en algo que Abraham sentía, de una manera, tal vez no de la magnitud, pero algo del dolor de Dios, lo que él sufriría e iba a sufrir al dar a su hijo para que viniese a morir por los pecadores. Dice aquí la lección, hermano, Sí. fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. ¿Y qué es el Evangelio? Dice, Dios, la realidad del Evangelio es el nacimiento de Cristo, el crecimiento como humano de Cristo, la vida que Él vivió aquí como humano, morir en la cruz del Calvario. O sea, toda la vida de Jesús, ese es el Evangelio, porque de eso es lo que nos habla el Evangelio. Entonces, ya vemos que
Abraham le mostró Dios lo que le iba a pasar al Hijo de Dios. Y se lo mostró pidiendo a su hijo. Aunque para el hijo de Abraham hubo un sustituto, para el Hijo de Dios no hubo sustituto. También dice, hermano Cativo, la agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Eso es lo que estamos diciendo. Dice que ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Entonces, en este caso, Abraham simboliza ¿a quién? Al Padre. Al Padre Celestial. E Isaac. Al Hijo. Al Hijo, nuestro Señor Jesús. Y con este ejemplo le estaba demostrando lo que Dios iba a sentir, ¿no? Cuando Él ofreciera a su Hijo. Porque vemos, ¿quién cargó con la leña? El Hijo. Dice que Abraham puso sobre los hombros de su hijo la leña. ¿Quién fue el que colocó sobre Cristo la madera, la cruz? Aparentemente fueron los hombres, pero ¿de quién venía todo esto? Del Padre. Del Padre. Pero qué dolor de padre tener que hacer eso, lo mismo que iba a hacer Abraham. Esto es para que cada uno de nosotros valoremos el sacrificio de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué más nos sigue diciendo la lección? Aquí más abajito, mira lo que dice. Dios dio a su Hijo para que no muriera en la agonía, para que muriera en la agonía y la vergüenza, dice. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. Entonces vemos, dice que Dios dio a su Hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. Recuerden que la muerte de cruz era una muerte agónica, lenta y de vergüenza. ¿Por qué? Porque el que era crucificado moría y era crucificado completamente desnudo. Aquí el pintor, cuando vemos así figuras según de Cristo, le pone un lienzo, pero eso lo hace el hombre para que las cosas de Jesús sean cubiertas. Pero la realidad es que Cristo en la cruz estuvo completamente desnudo. Y la muerte de cruz era una muerte tormentosa. Y eso es lo que sucedió con el Hijo de Dios. ¿Qué más nos sigue diciendo ahí la lección? Dice, el Rey de Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y la compasión de Dios? A ver, ¿cuántos de nosotros hoy nos comportamos de una manera desobediente, egoísta, diciéndonos adventistas, diciéndonos estar esperando al Señor Jesús? No digamos la gente que no conoce a Dios. De nosotros, ¿cómo actuamos ante tan grande sacrificio que fue realizado por el Padre al dar a su Hijo, y de su Hijo dar su vida
soportar los insultos, soportar esa muerte vergonzosa. Pero Él todavía dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y les dijo: no les tomes a cuenta este pecado. Él amaba y Él sigue amando a todo pecador. El sacrificio de exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. Entonces vemos que el sacrificio, lo que se está realizando aquí en la tierra, no solamente afecta a los seres humanos, sino que también a todo el universo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a suceder aquí en la tierra? ¿Qué es lo que se marcó con la muerte y la resurrección de Jesús? Que tenía que ver con el universo entero. Recuerden que antes Satanás iba a los concilios celestiales como el representante de los seres humanos. Pero a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este usurpador ya no pudo salir de la tierra. Él está cautivo ya aquí en la tierra para ser destruido. Y al ser destruido, aquel que causó daño allá en el cielo, como lo estudiamos ya, y que causó daño allá en el Edén, y que por consiguiente la raza humana sufre, y muchos no quieren nada con Dios, viene el momento en que va a ser destruido y nuevamente el universo entero volverá a ser lo que fue al inicio. Una unidad en adoración a su Creador. Porque hoy en día falta uno para que haya completa unidad. Y ese uno somos los seres que vivimos aquí en la tierra. El campo de batalla de Cristo y Satanás, el terreno en cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. Entonces, dice... O sea, el campo de batalla... El campo de batalla. Vamos a ver, el campo de batalla. Entre Cristo y Satanás, ¿a dónde se está realizando? Comenzó en el cielo. Satanás anduvo en los mundos para ver quién le daba cabida. Nadie le dio cabida. Le dio cabida el ser humano. Se quedó aquí como el amo y señor. Pero ahora nuevamente se le ha sido quitado ese señorío que no le correspondía. Es de Cristo. Pero ahora, ¿a dónde se está llevando a cabo la batalla entre Cristo y Satanás? ¿Dónde? En la mente de cada ser humano. ¿Quién quiere controlar tu mente, hermano? Ya sea el bien o sea el mal. El Señor Jesús, ¿qué te dice? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es el corazón? Es tu mente. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás también quiere tu mente, porque de esa manera puede controlar todo tu ser. Ahí es donde se está realizando la batalla. Ahora, ¿a quién le obedeces? ¿Eres como Abraham? Porque no creas que en Abraham no hubieron batallas. Cuando tuvo que salir y dejar su padre, dejar su tierra, dejar todo lo que él tenía. Allá amistades, su niñez. Pero él tuvo que dejar todo eso. No creas que no hubo batalla, lucha en él. Hermano Cativo, lo que me está diciendo también esto que dice que esta batalla es
el libro de texto de todo el universo. O sea, que todo el universo está en expectativa de nosotros. Claro. Él está observándonos. ¿A quién serviremos? ¿En qué grupo estaremos? Así es de que vemos aquí en Abraham, en este día y en esta semana, ese conflicto que hay, pero también la salvación depende de nosotros. ¿A quién serviremos? Así es de que, ¿tienen algo más ustedes, queridos hermanos? La última parte de la lección, lo que nuestro hermano Julio leía al inicio, dice: por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta, y para revelar más plenamente el plan de salvación. ¿Y a dónde fue? Como llegamos ya trayendo todo esto, Abraham, o sea, Dios permitió y le pidió eso a Abraham, no solamente para probar su fe de él, sino para que lo miraran también el universo entero, que en Abraham sí había una completa confianza de él para Dios. Considera el dolor y el sufrimiento que las relaciones necias trajeron a estas personas, tanto a los inocentes como a los culpables, como podemos aprender a pensar antes de actuar. Piénselo. Lo esperamos la siguiente. ¿Y cuánto debemos de pensar antes de hablar o decir algo? No una vez, siempre, ni 2 veces, muchas veces antes de decir algo. Porque las palabras, recuerden que por las palabras también herimos, matamos. Las palabras no las podemos recoger. Hacen su efecto. Aunque pueda ser que me haya arrepentido, pero esas palabras causaron una herida en otras personas. Por eso, debemos nosotros, antes de actuar y antes de hablar, pedir la dirección de Dios. Decir: Señor, ¿esto te agrada? Y eso es lo que hizo Abraham. Él dependió de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que pueda sintonizarnos siempre 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y recuerde pasar la voz. Búsquenos en nuestro canal de YouTube como La Voz de la Verdad. Ahí encontrará estos audios. Compártalos con sus amigos y familiares. Bendiciones para todos. Feliz día martes. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado.